Hola a todas y todos, mi nombre es Yuli Caballero Peralta. Soy médica psiquiatra, miembro del equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hoy conversaremos sobre los cuidados para la salud mental en niñas, niños y adolescentes en estos tiempos del coronavirus. Todos los niños y niñas necesitan un cuidado cariñoso y sensible. Esto es muy importante para que puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, indispensable para un crecimiento saludable. El periodo comprendido desde el embarazo hasta los primeros años de vida es decisivo. En este periodo, el cerebro es más sensible a las influencias externas. El cuidado cariñoso y sensible es muy importante porque permitirá promover el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, y además también protegerá a los niños pequeños de los peores efectos que pudieran darse frente a una adversidad. Asimismo, produce beneficios que se extienden a lo largo de la vida, a la siguiente generación, tanto en la salud como en la productividad y en la cohesión social a nivel personal, familiar y comunitario. ¿Qué es el cuidado cariñoso y sensible? El cuidado cariñoso y sensible es el conjunto de condiciones que permiten la atención óptima de los niños pequeños. Se refiere a un entorno estable, creado por los padres y los cuidadores principales. Por supuesto que con los apoyos de los servicios que hay en la comunidad y de las políticas públicas que se pudieran establecer. Este cuidado cariñoso y sensible asegura una adecuada salud y nutrición en los niños y niñas. Los protege de los riesgos y brinda oportunidades para el aprendizaje temprano mediante las interacciones que son emocionalmente propicias y receptivas. En los primeros años de vida, los padres, y con esto, por supuesto, las madres, como parte de los padres y madres, además de los otros miembros de la familia inmediata, son los mejores proveedores del cuidado cariñoso y sensible, por lo cual es importante la atención centrada en la familia, en los vínculos entre los padres y sus hijos e hijas pequeñas, que se expresa inclusive antes del habla. Se desarrolla cuando los acunamos mediante el contacto visual, las sonrisas, las vocalizaciones y los gestos. Este es el motor que impulsa el desarrollo cerebral. Gracias a estas interacciones agradables, mutuamente para ambas partes, es decir, para los padres, madres y los hijos e hijas, se va a crear el mejor canal de aprendizaje. No solo de la lengua, sino también de las distintas formas de cogniciones. Y es así como el niño o niña va a aprender a conocer el mundo que los rodea. Un padre, una madre sensible observará a sus niños, niñas pequeños y percibirán los cambios que estas puedan tener. Al observarlos, al reconocerlos, también identificarán sus necesidades e intenciones. Los padres los ayudarán a aprender sobre el mundo, pero también les permitirán poder descubrir e identificar sus propias emociones y comportamientos. Es decir, si por ejemplo un padre o una madre ve que un niño hace una rabieta y le dice, me parece que estás molesto, entonces el niño aprenderá a identificar que eso que está sintiendo es cólera. Y al identificarlo y saber que esa rabieta que está haciendo es una manera de expresión, también podrá aprender a redireccionar y a expresar de otras maneras estas emociones que pudieran estar sintiendo. Las niñas y niños tienen necesidades específicas de cuidados físicos y emocionales, así como también en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje social. Los padres, las familias, somos el primer referente importante para este aprendizaje. Además, mientras más pequeños, el respaldo, no solo verbal, sino también físico, a través de las caricias y de los afectos, son fundamentales para transmitirles seguridad y calma. Los niños y niñas observan los comportamientos y las emociones de los adultos para buscar señales que les indiquen
cómo manejar sus propias emociones en los momentos difíciles. Es por eso que los adultos, en la medida en que manejemos de una manera adecuada nuestras emociones, a la vez también estamos siendo un medio, una forma de ejemplo para los niños y niñas en cómo ellos también pueden manejar sus emociones. Si yo le digo a un niño o una niña, no grites, y estoy gritando, mi mensaje no va a ser inconsistente con lo que yo estoy haciendo. Mi mensaje sería más consistente si yo le dijera, no grites, con un tono, por ejemplo, más de firmeza, pero sin gritar. En el caso de las y los adolescentes, ellos y ellas están en un proceso de consolidación de la identidad y la personalidad, de una búsqueda de su independencia, de su autonomía, que les va a permitir transitar a la vida adulta. Es por eso que en esta etapa es importante respetar su privacidad y sus espacios. Es también fundamental la conversación, escucharlos, pero no solo escucharlos como por obligación o compromiso, sino porque realmente busquemos hacerlos sentir que su opinión cuenta, ¿no? En la medida, por supuesto, en que esto sea posible. Las y los adolescentes pueden tener un rol activo en el autocuidado, es decir, es importante verlos como sujetos activos dentro de la comunidad, con un rol muy importante, que además también pueden ser potenciales promotores de las conductas responsables frente a situaciones como, por ejemplo, en la actualidad, el coronavirus. ¿Cómo afecta emocionalmente la pandemia del coronavirus? Es importante saber que la situación de pandemia genera incertidumbre y temor, y que de por sí es un evento potencialmente traumático para muchas personas, que deben sobrellevar situaciones como la cuarentena o la hospitalización. Para un niño, la vivencia de trauma radicará principalmente en cómo responden los padres y los cuidadores al estrés. Es decir, la forma como los adultos, padres, madres, cuidadores principales, respondamos al estrés es la forma como probablemente nuestros niños, niñas y adolescentes también manejen sus emociones frente a esta situación. ¿Qué ayuda a que puedan manejar de mejor manera esta situación frente al coronavirus? Es importante prestar una mayor atención en apoyar a las niñas, niños y adolescentes, permitiendo que puedan hacer preguntas, ayudándoles a comprender la situación actual. Para ello, fomentemos espacios donde puedan expresar sus emociones, sus dudas, sus temores, de una manera comprensiva, empática, evitando las críticas. Y por otro lado, validando y reconociendo que es natural sentir miedo, ira o tristeza. Asimismo, es importante considerar que los niños más pequeños pueden expresarse de mejor manera a través del juego o el dibujo, mientras que los adolescentes probablemente lo hagan de mejor forma a través de la conversación, puede ser también del dibujo o de la escritura. Primero, ayuda mucho preguntar qué es lo que sabe el niño, niña, adolescente, lo que nos permitirá poder identificar cualquier pensamiento que esté equivocado, errado, y poder también absolverlos, ya que esto puede estar generándole algunos temores. Brindar información clara y sencilla de acuerdo a la edad. Es importante que tomemos en cuenta la edad y el nivel del desarrollo del niño para abordar sus dudas, ¿no? Si son pequeños, explicarle que el coronavirus es muy fácil de contagiar, que produce una gripe muy fuerte, que puede ser peligrosa sobre todo para los abuelitos o para otros adultos que de por sí ya vienen teniendo más cuidado para su salud. Y entonces es importante tomar algunas medidas para cuidarlos, pero también para cuidar a los otros. Comentarles que en estos días no se les va a poder abrazar y besar como lo harían de costumbre, porque el virus se puede contagiar cuando nos besamos o estamos muy cerca uno de otro, y que por eso también es importante mantener esa distancia física de por lo menos 1 metro. Asimismo, ayudarlos a comprender por qué todos debemos respetar las recomendaciones de las autoridades. Como decía, esta situación también es una oportunidad para fortalecer el valor de la solidaridad. No solo nos protegemos nosotros, sino también protegemos a los demás.
En todo momento, mostrarles tranquilidad, explicarles que esta situación es pasajera y que si todos colaboramos, volveremos a la situación de la normalidad. Dosificar la cantidad y calidad de información que se recibe en casa es crucial. Para ello, es importante tener cuidado en relación a la información a la que pudiéramos estar expuestos a través de los medios, ya que esta puede ser redundante en cuanto a aspectos negativos y al ser redundante y al estar sobreexpuestos, generar miedo o pánico. Esto puede producir mayor ansiedad en los adultos, lo cual repercute directamente en su relación con el niño o la niña. Consultar regularmente con los hijos sobre lo que han visto en internet, lo que han visto en la televisión, o si quizás escucharon alguna conversación telefónica entre los familiares, va a permitirnos aclarar cualquier duda o cualquier información errónea que pudiera darse al respecto. Es importante recordar que los adultos conviene consultar fuentes oficiales y fidedignas y con una frecuencia que no sea muy regular. Otro punto importante es el de mantener la rutina en casa. Las niñas y niños, y las personas en general, pero sobre todo de este grupo etario, requieren de cierta estructura y predictibilidad de las actividades. No solamente en relación a los horarios, sino también en relación a cómo interactúan con sus cuidadores. Esto va a permitirles sentir un mayor grado de seguridad y de tranquilidad. Es importante mantener adecuados horarios para el sueño, la alimentación, ejercicios, actividades de juego y también actividades recreativas. Los juegos y los ejercicios son una buena medida para los niños que tienen altos niveles de energía. A veces hay cosas que las sabemos, pero en este caso, en relación a la rutina en casa, conviene mucho hacer el horario, es decir, no tenerlo solo mentalmente, sino coger un papel, cualquier papel, un lápiz y sentarnos con el niño y sobre todo si son adolescentes con mayor razón y hacer juntos el horario de casa, en donde haya cierta flexibilidad, porque por supuesto no les podemos exigir que se levanten muy temprano si por ahora no pueden ir al colegio presencialmente, pero sí que mantengan cierta rutina porque eso ayuda también en la estructura y en mantener cierta tranquilidad. Incluirlos en los trabajos y tareas del hogar es fundamental. Para esto es importante alentarlos y elogiar su participación en estos trabajos que puedan hacer de, por ejemplo, cocinar, preparar un postre, ordenar, ¿no? La sensación de logro es fundamental en los niños y niñas. También ayuda mucho el proveer un tiempo exclusivo para cada hijo o hija. No importa si es 15, 20 minutos. Lo importante es que podamos organizarnos de tal manera que podamos dedicarles no solo el tiempo en familia, todos juntos, sino también un tiempo para cada uno. Muchos niños y niñas o adolescentes pueden sentir más confianza o más seguridad en expresar lo que sienten cuando pueden darse estos espacios con los padres o madres. Algo que es muy importante es reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen muchas más probabilidades de hacer lo que les pedimos si les damos las instrucciones de una manera positiva y donde además elogiemos aquellas cosas en las que nos ayudan y que se esfuerzan o tienen la actitud y el deseo de colaborar y de participar. Evitar los gritos, ya que estos pueden ponerlos más tensos y ansiosos. Ayuda mucho el usar un tono de voz calmado. Si los niños o niñas hacen una conducta inadecuada, podemos redirigirla de tal manera que podamos captar su atención en otra y después, cuando estén calmados, poder conversar sobre lo que sucedió. Un ejemplo de esta situación es, por ejemplo, valga la redundancia, si un niño o niña quiere un dulce y ya comió uno o dos y empieza a hacer una pataleta, yo puedo ver el juguete preferido del niño o niña y decir, oh, acá está tu juguete, mira, qué bonito, vamos a jugar. Y de repente esa puede ser una opción que ayude a redirigir su atención y que pueda reenfocarlo a otra conducta más apropiada. También es importante tomar una pausa antes de corregir para disminuir la probabilidad de gritar o ofender a nuestros hijos. Es decir, cuando los padres
estamos con mucha cólera, estamos fastidiados y con esa cólera vamos a querer dar alguna instrucción a nuestros hijos, probablemente, sin darnos cuenta de manera involuntaria, estemos gritando, diciendo cosas que puedan ser ofensivas o haciendo otras que puedan ser más dañinas de lo que está en realidad pudiendo hacerse en otra situación o circunstancia donde estemos más calmados. Elogiarlo frente a una buena conducta o, como refería hace un momento, a la disposición, la intención de hacerlo. Eso ayuda también bastante. Proveer consecuencias de las conductas por adelantado, en el sentido de que si el niño o niña sabe que frente a una situación puede haber una consecuencia, esté más preparado y pueda, digamos, tener también estímulos o reforzadores positivos para hacer la conducta que estemos buscando incorporar. Un punto muy importante es que nunca utilicemos el castigo como un medio de corrección, ya sea este físico, verbal o psicológico, dado que cualquier tipo de estos castigos es violencia, y la violencia genera más miedo, temor e ira. Las consecuencias de la violencia a largo plazo son muy perjudiciales para el bienestar físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes. Además, que dañan considerablemente sus relaciones interpersonales, presentes y futuras. Algunas consideraciones específicas según grupos etarios. En los menores de 6 años ayuda mucho el tener en consideración que frente a una situación como el de la pandemia, pueden presentar algunos cambios como el miedo a quedarse solo, tener pesadillas, dificultades en el habla, regresiones en el desarrollo, como por ejemplo perder el control de esfínteres, cambios en su apetito, puede aumentar la irritabilidad o los berrinches, además de que también pueden estar más aprensivos o aferrarse más de la cuenta a los cuidadores. Estas son manifestaciones de ansiedad, de angustia en los niños más pequeñitos. Formas que nosotros podemos hacer para ayudarlos son mostrar paciencia y tolerancia, ¿no? Proveer este tiempo de exclusividad para estar con ellos, proporcionarles respaldo y consuelo verbal y físico, fomentar la expresión a través del juego, la narración de cuentos en las noches podría ser también antes de dormir, tener flexibilidad con los horarios de manera regular y a corto plazo. Puede que en algunos momentos quieran dormir con nosotros, pero luego, conforme nosotros los adultos vayamos transmitiéndoles calma y seguridad, van a ir disminuyendo estas conductas de regresión. Brindarles mucho afecto, realizar actividades relajantes, ¿no? Reconfortantes, algunos masajitos en los pies antes de acostarse. Y bueno, como mencionábamos, el de mantener las rutinas, no solo de ellos, sino también familiares, ¿no? Va a ayudar. En los casos de los niños un poquito más grandes, de 6 a 11 años, permitirles la expresión a través del juego y la conversación, mantenerse en contacto con amigos, ya sea por teléfono o internet, de manera supervisada, por supuesto, abordar el tema del brote actual con ellos, incluyendo lo que se está haciendo en la familia y en la comunidad para hacerle frente, así como fomentar el ejercicio regular, realizar actividades educativas propuestas por el colegio mediante libros, de trabajo educativo, entre otros, y participar en las tareas del hogar, van a ayudarnos mucho, ya que en este grupo etario, el estrés y la situación de pandemia puede producirles cambios como irritabilidad, conductas agresivas, dificultades en el sueño, pesadillas, cambios en el apetito, molestias somáticas, por ejemplo, dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida del interés en hacer las cosas, entre otras. Y vamos a conversar sobre algunas consideraciones para los adolescentes. Recordemos que los adolescentes en esta etapa de transición hacia la adultez van a presentar cambios en su estado emocional, en donde ellos puedan expresarlo verbalmente con un poco más de facilidad. Y estos pueden ser tristeza, ira, irritabilidad, miedo, molestias, pero también pueden haber cambios como por ejemplo que se aísle
de la familia, y hay que diferenciarlo entre lo que es el respeto a su espacio, porque eso es algo natural que se da en los adolescentes que necesitan y piden que se respete su espacio, su privacidad, sus tiempos, a otra situación donde constantemente y frecuentemente estén aislados de la familia en su cuarto, pero donde no hay actividades de disfrute, ¿no? Un adolescente que está siendo ya bastante afectado por la situación y que de repente necesita una ayuda adicional, es aquel en donde no disfruta de ninguna actividad mayor, ¿no? Cosas que nosotros podemos hacer para ayudarlos a sobrellevar de mejor manera esta situación de la pandemia es conversar con ellos sobre la experiencia del brote, ¿no? Pero nuevamente, no obligarlos si no lo desean. Y respetar el momento en el que tengan mayor disposición. También el fomentar el contacto con sus amigos por internet, teléfono o videojuegos, revisando que no sea la única actividad que realicen durante todo el día, ¿no? Recordemos que los adolescentes tienen mayor contacto social, mayor, digamos, actividades relacionales con sus pares, ¿no? Entonces podemos fomentar que sigan dándose estas a través de los medios virtuales. También incluirlos en las tareas del hogar, apoyar también si es posible con los hermanos menores. Y bueno, se pueden conversar con ellos en temas ya que tienen que ver con el estigma, los prejuicios y los desafíos potenciales que ocurren durante el brote. ¿Qué pasa si la niña, niño o adolescente se le diagnostica el COVID-19, el coronavirus? Es importante que el personal de salud y también la familia podamos tomar siempre en cuenta el nivel del desarrollo del niño, explicárselo de una manera sencilla, de acuerdo con el momento, como refería, en el grupo etario en el que esté. Tener en cuenta que cada niño es distinto. La reacción de los niños a las noticias depende de muchos factores, que no son solo relacionados a la edad, sino también a la cultura, la forma en cómo reaccionan los adultos de referencia, es decir, los padres, madres, los cuidadores principales, su experiencia de vida, la calidad de su relación con la persona con las que vive, ¿sí? Entonces, al momento de explicarles a los niños, niñas y adolescentes que tienen el coronavirus, es importante reservar un tiempo, ¿no? Un espacio tranquilo, que esté, si es que es el personal de salud que les va a decir, que esté un familiar referente presente, y cuando se le dé la noticia, mantener la calma, ¿no? Hablarle con voz tranquila. Recordemos que un buen porcentaje, un 80% de las personas con coronavirus pueden seguir las medidas en casa sin necesidad de ir a un establecimiento de salud y sin que se generen mayores complicaciones. Preguntarle también qué saben de la situación, ¿no? Algunos niños y niñas pueden pensar que tener coronavirus es sinónimo de ya fallecer, ¿no? O tener una idea así de fatalista. Y entonces preguntarles qué saben ayuda también, como mencionaba, a aclarar las dudas. Explicarles los hechos con palabras que se adapten a la edad que tiene cada uno. La conversación puede llevar a preguntas y que es importante respondérselas con tranquilidad. Y si no sabemos la respuesta, decírselas, ¿no? Bueno, mira, no sabemos, pero ser honestos, ¿no? Ser honestos, porque si los niños, niñas y sobre todo los adolescentes captan que les estamos ocultando información o no estamos siendo honestos, puede ser esto contraproducente y más bien generar desconfianza y que se alejen. Permitirles también sentir y expresar lo que sea que estén sintiendo, ya sea tristeza, enojo, ¿no? Confirmar que estas emociones son respuestas completamente válidas a la situación, porque si decírselo implica que estén como intensamente afectados, entonces de repente habría que pensar en alguna intervención adicional a, digamos, las que regularmente podría necesitar cualquier otro niño o niña, ¿no? Y bueno, asegurarnos de que después de haberle dicho que tiene coronavirus, ¿no? Haya el apoyo de la familia siempre, de las personas sobre todo referenciales para el niño o niña, y estar siempre dispuestos a escuchar sus dudas, ¿no? Animarlos en todo momento a que puedan hacer preguntas y también respetar la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para hacer frente a las noticias. Es decir, que algunos de ellos pueden como parecer que no nos estuvieran escuchando, como si no les importara, y se ponen a hacer otra cosa. Pero ese puede ser un mecanismo más bien que le permite al niño o niña a ir procesando la información.
también algunos niños, niñas guardan silencio, ¿no? Y el silencio a veces permite que en tanto van procesando lo que les vamos diciendo, puedan después hacernos preguntas. No sentirnos incómodos frente al silencio y respetar los tiempos. Ayuda mucho. Si la niña, niño o adolescente con diagnóstico de COVID necesita aislamiento domiciliario, es importante que el personal de salud le brinde recomendaciones a la familia, ¿no? Que incluyan actividades que sean respetuosas con su individualidad, con sus capacidades y de acuerdo con la condición clínica que presenta. Es decir, que si el niño o niña necesita estar en su habitación en aislamiento, no significa que tenga que estar solo completamente, ¿no? Es decir, que guardando la distancia o con el uso de mascarillas, uno puede mantener conversación, interacción y sobre todo, estando en su habitación, puede continuar teniendo interacción virtual con sus familiares y con sus demás compañeros. Ayuda también en la medida en que la condición clínica y de acuerdo a las disposiciones sanitarias de cada caso, se mantengan las rutinas familiares, ¿no? Que se organicen actividades interesantes. Recordemos que en niños, niñas y adolescentes, la intensidad de las manifestaciones suelen ser menores, ¿no? Pero hay la diversidad de manifestación en los diversos casos, entonces siempre respetando la individualidad de los niños, niñas y adolescentes, pero tomar estas recomendaciones en cuenta, ¿no? Planear juegos y otras actividades de socialización virtual pueden también ayudar. Y si el niño, niña, adolescente requiere hospitalización, es importante tener en cuenta que ellos crean vínculos emocionales fuertes con sus padres, madres o cuidadores principales, ¿no? Y son de ellos de los que necesitan cuidado, atención, orientación y protección, y de los que sienten y reciben seguridad y calma, sobre todo los niños y niñas, pero también se dan adolescentes. Entonces, si alguno de ellos necesita hospitalizarse, es importante que podamos mantenerlos cerca de sus padres, cuidadores principales, si es que esto es posible, ¿no? Hablando desde las medidas sanitarias, ¿no? Si no lo fuera, es importante, junto con la familia, coordinar un plan de comunicación a distancia que permita mantener el contacto regular con sus padres, cuidadores y los demás miembros. Además, si fuera posible, también que sea un mismo equipo de salud los que puedan estar al tanto y al cuidado de la salud de el niño, niña o adolescente, ¿no? Como mencionamos, predictibilidad, regularidad en la estructura de los niños y niñas sobre todo, y el no cambio o variabilidad en las relaciones interpersonales ayuda en darles seguridad. También se pueden incluir actividades, como decíamos, usando las redes virtuales, y en todo caso, en todos los casos, al alta de la unidad de hospitalización, es importante hacerle un seguimiento, ¿no? Estar hospitalizado puede ser potencialmente traumático, y más aún en las condiciones en las que se dan frente a esta pandemia. Entonces, todos los casos de niños, niñas, adolescentes hospitalizadas, es importante hacerles un seguimiento. Finalmente, es importante mencionar también que muchas de las familias en situación ya sea de aislamiento social, de cuarentena, pueden presentar frustración, impotencia, irritabilidad, y son los grupos vulnerables, como en este caso las niñas, niños y adolescentes, los más, que tienen más riesgo de sufrir cualquier tipo de maltrato infantil. Entonces, si hay alguna familia y algún miembro de la familia que está siendo monitoreado, también es importante tener en cuenta y descartar la posibilidad de que haya maltrato infantil. Finalmente, que ningún virus nos quite la sonrisa. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.